Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Aunque a menudo se asocian con paisajes cálidos y arenosos, los desiertos se definen por sus bajos niveles de precipitación. La Antártida, con sus temperaturas gélidas y su mínima precipitación, es considerada el desierto más grande de la Tierra, a pesar de estar cubierta de hielo. El terrario o ecosistema de botella sellada más famoso del mundo ha estado prosperando desde 1960. La botella de 10 galones funciona como una pequeña versión de la Tierra. Solo fue abierta una vez, en 1972, para añadir un poco de agua. Desde entonces ha permanecido sellada durante más de 50 años, reciclando internamente su agua, aire y nutrientes gracias a un ecosistema autosuficiente impulsado por la luz solar. En 2017 se anunció el descubrimiento de una cola de dinosaurio con plumas preservada en ámbar, que se estima tiene 99 millones de años. Esta evidencia fosilizada de dinosaurios con plumas desafía las nociones anteriores sobre la apariencia de la criatura. El descubrimiento sugiere que algunos dinosaurios exhibían características aviares, proporcionando información sobre la evolución de las plumas. Desde 2024, la versión original de Mickey Mouse que apareció en el cortometraje Steamboat Willie forma parte del dominio público en Estados Unidos. Sin embargo, las versiones más modernas del personaje siguen protegidas por derechos de autor, y Disney también mantiene derechos de marca registradas sobre Mickey Mouse, por lo que no todas las representaciones del famoso personaje pueden utilizarse libremente. Mientras que los plátanos se clasifican como bayas, las fresas no lo son. Esta distinción botánica se basa en características específicas relacionadas con la estructura de la fruta y la disposición de las semillas. En botánica, una baya verdadera se desarrolla a partir de un solo ovario y contiene las semillas en el interior de la pulpa, razón por la que los plátanos, las uvas e incluso los tomates entran en esta categoría. Las fresas, en cambio, son consideradas frutos agregados, ya que la parte carnosa que comemos no proviene únicamente del ovario. De hecho, los pequeños puntos visibles en la superficie de una fresa son los verdaderos frutos de la planta, y cada uno contiene una semilla. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los residentes de los Estados Unidos hablan más de 350 idiomas. Entre los más hablados, además del inglés, se encuentran el español, el chino, el tagalo, el vietnamita, el árabe, el francés y el coreano. Algunas ciudades y regiones albergan comunidades donde se conservan idiomas traídos por inmigrantes hace generaciones, mientras que también sobreviven decenas de lenguas indígenas originarias de América del Norte. Esta diversidad lingüística es tan amplia que muchas escuelas, hospitales y organismos gubernamentales ofrecen servicios de traducción e interpretación para atender a personas que hablan cientos de idiomas distintos. La velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es de aproximadamente 343 metros por segundo y varía con la temperatura y la densidad del medio, siendo de solo 331 metros por segundo en temperaturas de congelación. Este concepto fundamental influye en nuestra percepción de los eventos auditivos. Harley Quinn fue pensada originalmente para ser un personaje secundario de un solo episodio en la serie animada de Batman de la década de 1990. Estuvo a punto de ser descartada hasta que su creador contrató a su amiga de la universidad, Arlene Sorkin, para que le diera voz basándose en un personaje de payaso que ella interpretaba. La serie de hipo más larga registrada duró la asombrosa cantidad de 68 años. Charles Osborne, la persona que experimentó este prolongado ataque de hipo, tiene el récord mundial Guinness por esta inusual hazaña. A través del lente del análisis de datos moderno, una simple grabación de voz puede generar miles de parámetros del habla que pueden revelar la identidad biométrica de un usuario, su forma corporal, rasgos de personalidad, salud mental y física, emociones, hábitos de consumo de drogas, origen geográfico y estatus socioeconómico. Las nubes noctilucentes, que se forman en los límites de la atmósfera terrestre, ofrecen un espectáculo fascinante durante el crepúsculo astronómico. Son las nubes más altas de la atmósfera de la Tierra, ubicadas en la mesosfera, y sus propiedades únicas contribuyen a la comprensión científica de los fenómenos atmosféricos. El rosal más grande del mundo, ubicado en Tombstone, Arizona, fue plantado en 1885 y ahora cubre 5.000 pies cuadrados y tiene un tronco de 14 pies, o 4.3 metros de diámetro. El frisbee, un popular juguete recreativo, fue inventado por Walter Morrison. Curiosamente, después de su muerte, las cenizas de Morrison fueron incorporadas en un propio frisbee, como un gesto único y simbólico hacia el creador de este icónico disco volador. Durante la primera inmersión al fondo de la fosa de las Marianas, uno de los paneles de la ventana exterior del batiscafo se agrietó.
Decidieron continuar y lograron llegar con éxito al fondo. La histórica expedición fue realizada por el batiscafo Trieste en el año 1960, cuando descendió a casi 11 kilómetros bajo la superficie del océano. A esa profundidad, la presión es tan extrema que equivale a soportar más de 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. A pesar del crujido y la preocupación que causó la grieta, la esfera presurizada donde viajaban los exploradores permaneció intacta. Durante unos minutos observaron el fondo marino antes de iniciar el largo ascenso de regreso a la superficie. La vasta complejidad del genoma humano, que comprende miles de millones de pares de bases, contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y el funcionamiento humano. Descifrar este intrincado plano ha revolucionado la investigación biomédica. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases distribuidos en 23 pares de cromosomas y alberga alrededor de 20.000 genes que participan en la producción de proteínas. Gracias a los avances en secuenciación genética, los científicos pueden identificar variantes asociadas con determinadas enfermedades, estudiar la historia evolutiva de nuestra especie y desarrollar tratamientos más personalizados. Lo más sorprendente es que, a pesar de las enormes diferencias entre individuos, más del 99% del ADN humano es compartido por todas las personas del planeta. Antes de que se supiera que las aves migraban en el invierno, era una teoría comúnmente aceptada que las aves cavaban agujeros y se enterraban en el suelo durante los meses fríos. De hecho, Aristóteles afirmó que había encontrado golondrinas y milanos en agujeros en la tierra. La persona promedio pasará unos 25 años durmiendo durante su vida. El sueño es esencial para el bienestar general, con varios ciclos de sueño que contribuyen a la salud física y mental. Durante el descanso, el cerebro consolida recuerdos, procesa información y elimina productos de desecho acumulados a lo largo del día. También es cuando el cuerpo realiza muchas de sus tareas de reparación y mantenimiento, incluyendo la liberación de hormonas relacionadas con el crecimiento y la recuperación de tejidos. Los científicos han descubierto que incluso una sola noche de sueño insuficiente puede afectar la concentración, el tiempo de reacción y la toma de decisiones. A partir de 2017, la Marina de los Estados Unidos comenzó a usar controles de Xbox 360 para operar los periscopios en los submarinos, basándose en los comentarios de los oficiales subalternos y marineros. Los controles anteriores para el periscopio eran toscos y muy pesados, y no solo eso, sino que costaban $38,000 en comparación con un control de Xbox 360, que cuesta alrededor de $20. La insignia de mérito de ciencia nuclear de los Boy Scouts existe. Los requisitos para recibir la insignia incluyen construir un contador Geiger, plantar semillas irradiadas y no irradiadas, y visitar un acelerador o una universidad donde se estudien las propiedades del núcleo o los nucleones. Titanic Thompson fue un prolífico estafador y golfista de principios del siglo XX. Uno de los trucos de Thompson era jugar con la mano derecha, ganar y ofrecer jugar el doble o nada con la mano izquierda, pero él era naturalmente zurdo. En su época como golfista profesional, podía ganar $30,000 al año, y ganaba eso en una semana. La alineación precisa de la Gran Pirámide de Giza con el norte verdadero muestra el conocimiento avanzado de astronomía e ingeniería de los antiguos egipcios. La base cuadrada de la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está a solo 3.4 minutos de arco del norte verdadero, lo que representa una precisión de aproximadamente 1 milímetro por metro. Esta hazaña arquitectónica continúa cautivando a investigadores y entusiastas por igual. En 1950, un hombre llamado Kevin Baden atrapó una serpiente taipán mortal con las manos y pidió aventón para ir al pueblo mientras seguía sosteniendo a la serpiente. Perdió el control y fue mordido, pero guardó a la serpiente e hizo que el conductor prometiera entregársela a los investigadores. Kevin falleció al día siguiente, pero la serpiente se utilizó para crear el primer antídoto contra el veneno de Taipán. La isla Fraser en Australia es la isla de arena más grande del mundo, con una extensión de más de 120 kilómetros. Sus diversos ecosistemas, que incluyen selvas tropicales, la convierten en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 1978, la compañía discográfica de los Beatles, Apple, demandó a la recién fundada Apple Inc. por infracción de marca registrada, y una parte del acuerdo fue que Apple Inc. nunca entraría en el negocio de la música. Cuando crearon iTunes, comenzó una nueva demanda, pero los Beatles perdieron esta vez. La impresionante velocidad de natación del pez vela, que alcanza hasta 110 km por hora en ráfagas cortas, ejemplifica la eficiencia de los depredadores marinos para capturar presas. Según el derecho espacial internacional, el espacio se define como patrimonio común de la humanidad, lo que prohíbe las reclamaciones territoriales en el espacio. Los propósitos principales de esta ley son prevenir las reclamaciones coloniales y la militarización del espacio.
La parte más profunda de los océanos del mundo, el abismo de Challenger en la fosa de las Marianas, desciende a una profundidad de casi 11.000 metros. Vale la pena señalarlo de nuevo porque esta profundidad extrema sigue siendo una de las áreas menos exploradas del planeta, lo que significa que podría existir cualquier cantidad de criaturas allá abajo, que aún no hemos explorado, o que tal vez nunca encontremos. El problema es que los humanos simplemente no pueden ir tan profundo. Las patas de los patos tienen menos nervios y vasos sanguíneos más pequeños, por lo que no sienten el frío de manera tan drástica. Este es un rasgo evolutivo para evitar que sufran congelación en el invierno. Además, cuentan con un sistema especial de intercambio de calor en sus patas que ayuda a conservar la temperatura corporal. La sangre caliente que baja desde el cuerpo transfiere parte de su calor a la sangre fría que regresa desde los pies, reduciendo así la pérdida de energía. Gracias a esta adaptación, muchos patos pueden caminar sobre hielo o permanecer en aguas cercanas al punto de congelación durante largos periodos sin sufrir daños. Algunas especies incluso pasan el invierno en regiones donde lagos y ríos permanecen cubiertos de hielo durante varios meses. El descubrimiento accidental de las luces de neón por Ramsay y Travers en 1898 revolucionó la tecnología de la iluminación. La iluminación de neón consiste en tubos o bombillas de vidrio electrificados que brillan intensamente y que contienen neón enrarecido u otros gases, y son un tipo de luz de descarga de gas de cátodo frío. Su brillo vibrante se ha convertido desde entonces en una característica icónica en la señalización y el arte. La pausa para el café se utilizó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial en una fábrica de corbatas en Colorado. Wigwam Weavers daba 2 pausas para el café al día a sus trabajadores para que el aumento de cafeína incrementara la productividad. El salto en paracaídas en caída libre más alto fue logrado por Felix Baumgartner en 2012, quien saltó desde una altitud de más de 39.000 metros. Esta audaz hazaña marcó un hito importante en los logros y la exploración humana. En 1997, un hombre con problemas mentales en Canadá cortó un raro abeto dorado, sagrado para los pueblos indígenas de la zona, para protestar contra la industria maderera. Su juicio fue en la isla de Columbia Británica donde cortó el árbol, pero temiendo por su seguridad, optó por viajar allí en kayak solo en lugar de tomar un avión. No se le ha vuelto a ver desde entonces. La fauna única de las Islas Galápagos fue observada por Charles Darwin durante su viaje en el HMS Beagle y contribuyó al desarrollo de la teoría de la evolución. Un estudio de 2015 mostró evidencia de que los osos polares son sumisos ante los osos pardos, incluso cuando estos últimos son más pequeños, menos numerosos o no actúan de manera agresiva. Los osos polares actuaron de manera sumisa hacia los osos pardos en 132 de 137 interacciones entre especies en cadáveres de ballenas. La receta de cerveza más antigua conocida en el mundo se remonta al año 3900 antes de nuestra era en la antigua Sumeria. Este artefacto histórico proporciona información sobre las primeras prácticas y preferencias culinarias humanas. El escarabajo acorazado diabólico tiene uno de los exoesqueletos más fuertes de cualquier insecto, lo que le permite soportar fuerzas de hasta 39.000 veces su peso corporal. Su resistencia es tan extraordinaria que puede sobrevivir a situaciones que aplastarían fácilmente a otros insectos de tamaño similar. Los científicos han estudiado la estructura microscópica de su caparazón y descubrieron que está formado por capas entrelazadas que distribuyen la presión de manera muy eficiente. Este diseño natural ha inspirado investigaciones en materiales más resistentes para aplicaciones en ingeniería, vehículos y equipos de protección. A diferencia de muchos escarabajos, este insecto no puede volar, pero compensa esa desventaja con una armadura que lo convierte en uno de los pequeños sobrevivientes más impresionantes del mundo animal. El extraordinario viaje migratorio de la mariposa monarca, que abarca miles de kilómetros, muestra la destreza de navegación de este delicado insecto. Esta migración anual es un testimonio de las maravillas del comportamiento de los insectos, cubriendo hasta 5.000 kilómetros desde América Central hasta América del Norte. La saliva de la rana es un fluido no newtoniano. El fluido es inicialmente líquido cuando la lengua de la rana golpea por primera vez a su presa, lo que ayuda a que se extienda por la superficie de su comida. Después de que cae la presión inicial, el fluido se vuelve más espeso y pegajoso, lo que permite llevar rápidamente a la presa a la boca de la rana. La miel tiene una vida útil extraordinaria y no se echa a perder. Los arqueólogos han descubierto frascos de miel en tumbas del antiguo Egipto, que tienen más de 3.000 años y sorprendentemente todavía son perfectamente comestibles. Esto demuestra sus cualidades conservantes naturales.
Lucille Ball convenció a Merv Griffin de contratar a Alex Trebek para presentar el regreso de Jeopardy en 1984, cuando el presentador original Art Fleming, amigo de Trebek, se negó a regresar. Trebek tiene el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de episodios presentados de un programa de concursos, presentando el programa hasta su muerte en 2020. La historia volcánica del Monte Everest, marcada por erupciones hace millones de años, proporciona información geológica sobre los procesos que dan forma a la región del Himalaya. Su colosal altura de más de 8.849 metros hacia el cielo contribuye a su mística. Aunque Islandia no tiene mosquitos en sí, tiene insectos chupadores de sangre que se comportan de manera similar, llamados tábanos. Estos insectos pueden resultar bastante molestos para las personas y los animales durante los meses más cálidos, aunque son mucho menos abundantes que los mosquitos en muchas otras partes del mundo. Los científicos creen que la ausencia de mosquitos en Islandia se debe en gran medida a su clima inusual, caracterizado por frecuentes ciclos de congelación y deshielo que dificultan el desarrollo normal de sus larvas. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a una altitud promedio de unos 410 kilómetros, viaja a una velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora y ha estado habitada continuamente desde el año 2000, sirviendo como un símbolo de cooperación internacional en la exploración espacial. Nuestro estómago produce alrededor de 3 a 4 litros de jugo gástrico cada día. Este líquido contiene ácido clorhídrico, enzimas digestivas y otras sustancias que ayudan a descomponer los alimentos y eliminar muchos microorganismos que ingresan con la comida. A pesar de su gran acidez, el estómago normalmente no se digiere a sí mismo porque está protegido por una capa de moco y células especializadas que se renuevan constantemente. De hecho, el revestimiento interno del estómago se reemplaza con gran rapidez para mantener esa barrera protectora en buen estado. Sin este complejo sistema, la digestión de proteínas sería mucho menos eficiente y las infecciones alimentarias serían mucho más frecuentes. La corona del Sol, con temperaturas que superan el 1.000.000 de grados Celsius, presenta un enigma científico. Esto se debe a que solo 1.600 kilómetros por debajo, la superficie subyacente se encuentra a unos 5.538 grados Celsius. Comprender el calor extremo de la corona es un enfoque de la investigación solar. El Banco de Inglaterra tiene un billete de 100 millones de libras, también conocido como Titán. Es un billete de libras esterlinas del Banco de Inglaterra que no circula y que se utiliza para respaldar el valor de los billetes escoceses e irlandeses del norte. El sistema métrico emplea prefijos para indicar potencias de 10. Iota denota una escala inmensa, como en el almacenamiento de datos. Un yottabyte representa una cantidad astronómica de información digital, lo que resalta las capacidades de la informática moderna. La piel de los tiburones está básicamente cubierta por completo de dientes. Están cubiertos con lo que se llama dentículos, que están mucho más cerca de ser dientes que escamas de pescado. Estas estructuras están hechas de materiales similares a los que forman los dientes verdaderos, incluyendo dentina y una capa externa extremadamente dura. Los dentículos reducen la resistencia del agua al dirigir el flujo alrededor del cuerpo del tiburón, permitiéndole nadar de manera más eficiente y silenciosa. Su diseño ha inspirado tecnologías utilizadas en trajes de natación de alto rendimiento, recubrimientos para embarcaciones e incluso superficies médicas que dificultan la acumulación de bacterias. Los colibríes tienen las tasas metabólicas más altas de todos los animales, aproximadamente una docena de veces la de una paloma y 100 veces la de un elefante, con corazones que laten hasta 1.260 veces por minuto, lo que respalda su estilo de vida de alta energía. Esta adaptación permite a estas aves flotar y alimentarse de néctar. Will Chamberlain es la razón por la que los jugadores tienen que quedarse detrás de la línea de tiros libres al lanzar un tiro libre. Mientras estaba en la Universidad de Kansas, gracias a su altura de 7 pies, su envergadura de 7 pies y 8 pulgadas y su salto vertical de 50 pulgadas, comenzaba desde la parte superior de la llave, saltaba antes de la línea de tiros libres y clavaba el balón antes de tocar el suelo en el carril. El excremento de los wombats tiene forma de cubo, una característica única en el reino animal. Se cree que esta forma cúbica evita que las heces rueden, cumpliendo un propósito práctico en el entorno del wombat. Estos animales suelen depositarlas sobre rocas, troncos y otros puntos elevados para marcar territorio y comunicarse con otros wombats. Durante mucho tiempo fue un misterio cómo lograban producir heces con esa forma tan inusual, pero los investigadores descubrieron que ciertas zonas de sus intestinos tienen diferentes niveles de elasticidad y contracción. Gabe Newell, presidente de la compañía de videojuegos Valve, que creó Steam, es dueño de Inkfish, una organización de investigación y exploración oceánica que actualmente posee los récords de las inmersiones tripuladas más profundas en los 5 océanos.
Hicieron esto con su vehículo de inmersión profunda llamado The Limiting Factor. El día ligeramente más largo de Marte, de aproximadamente 24.6 horas, influye en sus condiciones atmosféricas y climáticas. Esto se conoce como un día marciano o sol, y su estudio mejora nuestra comprensión del planeta rojo. El humo de los incendios forestales está compuesto por compuestos orgánicos volátiles que interactúan con la radiación ultravioleta para crear compuestos de benceno y formaldehído en la atmósfera, lo que provoca ese olor a plástico quemado. Un rayo puede contener suficiente energía para alimentar una bombilla de 100 vatios durante aproximadamente 90 días. La inmensa energía generada durante la caída de un rayo subraya las poderosas fuerzas que actúan en la naturaleza. El primer ser vivo que sobrevivió a una eyección de asiento de cabina a velocidad supersónica fue un oso. Fue eyectado durante vuelos de prueba y sobrevivió. Titán, una luna de Saturno, tiene criovolcanes que expulsan agua y amoníaco, lo que contribuye a las características dinámicas de la superficie de la Luna. El estudio de estas erupciones heladas mejora nuestra comprensión de la historia geológica de Titán. El pez más profundo jamás registrado se encontró a una profundidad de 8.336 metros, más del doble de la profundidad del Titanic. El hallazgo fue realizado en una de las fosas oceánicas más profundas del planeta, donde la presión es tan extrema que supera cientos de veces la presión atmosférica al nivel del mar. El pez pertenecía a un grupo conocido como peces caracol, animales especialmente adaptados para sobrevivir en condiciones que resultarían letales para la mayoría de las especies marinas. Sus cuerpos son blandos y gelatinosos, una característica que les ayuda a soportar las enormes presiones del océano profundo. Un jiffy es una unidad de tiempo real que equivale a una centésima de segundo. Aunque a menudo se usa de manera coloquial, su definición científica precisa destaca su aplicación en contextos específicos, particularmente en física y electrónica. La portada del álbum de 1970 de The Doors, Morrison Hotel, fue tomada en un hotel Morrison en Los Ángeles. La banda no recibió permiso para tomar fotografías, así que lo hicieron mientras el recepcionista no estaba y saltaron detrás del mostrador. El principio de Arquímedes es esencial para la flotabilidad y forma la base para la funcionalidad de los submarinos. Establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Comprender cómo los objetos sumergidos desplazan el agua contribuye a los avances en la ingeniería marina. En 1925, un falsificador llamado Alves Reis convenció al impresor de dinero de Portugal para que le hiciera 200.000 billetes por un valor del 1% del Producto Interno Bruto de Portugal. Se lavaron fácilmente ya que no eran realmente falsificados. Para cubrir sus huellas comenzó a comprar una participación mayoritaria en el Banco de Portugal, pero fue descubierto. Tenía 28 años de edad. El Océano Pacífico es el océano más grande y profundo de la Tierra, cubriendo un área de unos 165 millones de kilómetros cuadrados. También alcanza profundidades de casi 11.000 metros en la fosa de las Marianas. La iglesia más grande del mundo es la Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Yamoussoukro, la capital administrativa de Costa de Marfil. Puede albergar hasta 18.000 feligreses, pero a las liturgias ordinarias celebradas en la basílica generalmente solo asisten unas pocas cientos de personas. La explosión volcánica del Monte Tambora en 1815, con un índice de explosividad volcánica de 7, liberó vastas cantidades de cenizas y gases, lo que llevó al año sin verano en 1816. El río Amazonas drena alrededor de 61 millones de galones, o 230 millones de litros de agua al océano por segundo. Esto es mayor que la de los siguientes 7 ríos más grandes del mundo combinados y representa el 20% de la descarga total de agua de los ríos en todo el mundo. El tiburón linterna de vientre terciopelo, nativo del Océano Atlántico, posee órganos especiales emisores de luz llamados fotóforos. Estas adaptaciones bioluminiscentes ayudan al tiburón a mezclarse con las profundidades del océano, donde la luz solar no puede penetrar. La luz que produce en la parte inferior de su cuerpo sirve como una forma de camuflaje conocida como contrailuminación, que dificulta que los depredadores o las presas lo distingan cuando observan hacia arriba. A pesar de ser un tiburón, esta especie es relativamente pequeña y suele medir menos de medio metro de longitud. La hipótesis principal de por qué las cebras tienen rayas es porque ayuda a evitar que los tábanos las muerdan. Las rayas en realidad interfieren con los patrones de flujo óptico que necesitan los insectos voladores para realizar aterrizajes controlados. Diversos experimentos han mostrado que los tábanos y otras moscas que se alimentan de sangre
Tienen más dificultades para posarse sobre superficies rayadas que sobre superficies de un solo color. Esto podría representar una gran ventaja para las cebras, ya que estos insectos pueden transmitir enfermedades y causar estrés constante a los animales. Aunque se han propuesto otras explicaciones para las rayas, como el camuflaje o la regulación de la temperatura, la evidencia relacionada con la reducción de picaduras es una de las más sólidas encontradas hasta ahora. El estilismo fue una tendencia entre los primeros monjes cristianos que practicaban el ascetismo viviendo en lo alto de una columna. Un estilita permaneció en lo alto de su columna durante 54 años sin bajar nunca. En 2010, Nueva Jersey perdió $400 millones en fondos federales para la reforma educativa debido a que presentó datos del año escolar incorrecto. Esto les costó 4.8 puntos, lo que los hizo quedarse a 3 puntos de recibir la ayuda federal, que fue para Ohio en su lugar. La Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, se extiende por más de 2.300 kilómetros y es visible desde el espacio. Sus intrincadas y coloridas formaciones son un testimonio de la diversa vida marina que habita en esta maravilla natural. Louis Vuitton lanzó una vez una gama de artículos de gimnasia que incluía un par de mancuernas de $2.650, una cuerda para saltar de $650, un balón de voleibol de $2.650 y un juego de ping-pong de $2.210. Saturno posee el sistema de lunas más extenso conocido del sistema solar, con más de 280 lunas confirmadas. Esta enorme familia de satélites contribuye a la compleja dinámica gravitatoria del planeta y ofrece una gran variedad de mundos para la investigación científica, desde lunas heladas con océanos subterráneos hasta pequeños cuerpos capturados por la gravedad de Saturno. En 1950, un ingeniero de California diseñó un sistema único para transportar agua a los desiertos del sur, utilizando 400 géiseres artificiales que lanzarían agua en un arco a 400 millas por hora a través del aire para ser capturada por un embudo en el siguiente geyser. Un proscrito no es solo cualquier criminal. En cambio, un proscrito es alguien que ha sido sentenciado a estar fuera de la protección de la ley. Esto significa que no tienen derecho a un juicio y cualquiera puede matarlos o perseguirlos. El Titanic fue el lugar de descubrimiento de diminutos microbios que se alimentan de hierro. Estos microbios forman estructuras de óxido con forma de carámbano, que consisten en un 35% de compuestos de hierro, en una comunidad de microbios y hongos simbióticos. Se espera que esta bacteria, conocida como Halomonas titanicae, disuelva el Titanic para el año 2045. La lengua humana tiene entre 2.000 y 4.000 papilas gustativas. Esta característica fisiológica contribuye a la compleja experiencia de los sabores para los seres humanos. Sin embargo, algunas personas conocidas como supercatadores pueden tener una cantidad considerablemente mayor, lo que las hace más sensibles a ciertos sabores, especialmente los amargos. Las papilas gustativas se renuevan constantemente a lo largo de la vida y suelen tener una vida útil de apenas unas semanas antes de ser reemplazadas. Además, el sabor que percibimos no depende únicamente de la lengua. El olfato desempeña un papel fundamental en la identificación de los alimentos. Por eso, cuando estamos resfriados y tenemos la nariz congestionada, muchos alimentos parecen tener mucho menos sabor de lo habitual. La mantarraya tiene el cerebro más grande y por mucho la mayor proporción de cerebro a masa de cualquier pez, y es uno de los pocos animales en el mundo que puede pasar la prueba del espejo de autorreconocimiento. Los estudios sobre su comportamiento han revelado capacidades cognitivas sorprendentes, incluyendo curiosidad, aprendizaje y complejas interacciones sociales. Las mantarrayas también muestran comportamientos que parecen relacionados con el juego, como realizar giros repetidos y acercarse voluntariamente a buzos sin mostrar señales de estrés. Además, poseen una de las mayores relaciones entre tamaño cerebral y corporal entre los peces conocidos. El vuelo más largo registrado de una gallina es de 13 segundos. Aunque las gallinas no son famosas por sus habilidades de vuelo, este hecho enfatiza las distancias relativamente cortas que pueden cubrir cuando están en el aire. Andy Buckley, quien interpretó a David Wallace en The Office, es en realidad un exanalista financiero en la vida real, y fue elegido para el papel específicamente debido a su familiaridad con las complejidades de las finanzas corporativas, y continuó trabajando en ese campo durante su tiempo en el programa. El cultivo de calabazas gigantes, ejemplificado por el récord mundial de más de 1.179 kilogramos, implica técnicas de horticultura especializadas. El cultivo competitivo de calabazas es un testimonio de la innovación humana en la agricultura. Un hombre de Chicago llamado Ross Gremmel, de 98 años de edad, que compró $1,000 en acciones hace unos 70 años, ha donado los $2 millones resultantes a una organización benéfica para la vida silvestre. El Gran Agujero Azul de Belice, un sitio popular para el buceo,
Es un sumidero que desciende a una profundidad de unos 124 metros. Su color azul distintivo y sus formaciones submarinas lo convierten en un destino de renombre para los buceadores. París tiene más de 44.000 restaurantes, con una población aproximada de 2.014.000 residentes. Eso es casi 48 personas por cada restaurante. La edad estimada del universo es de aproximadamente 13.700 millones de años, con una incertidumbre de solo unos 200 millones de años. Esto se basa en las observaciones de la radiación de fondo de microondas cósmicas. Esta edad proporciona un marco para comprender la evolución cósmica. En 1929, el autor de Peter Pan, J. M. Barrie, otorgó los derechos de autor de los libros al Gran Hospital de la calle Ormond. En 1988, el hospital recibió el derecho único sobre las regalías de Peter Pan en el Reino Unido a perpetuidad. La ciudad de Estambul, Turquía, se encuentra de manera única entre dos continentes, Europa y Asia. Esta distinción geográfica se suma a la rica historia y diversidad cultural de la ciudad. Hershey's Ice Cream no está relacionada con Hershey's, la compañía de dulces, a pesar de que ambas empresas fueron fundadas en el mismo año, en 1894, en el condado de Lancaster, Pensilvania. La formación de los agujeros azules, como el Gran Agujero Azul en Belice, implica intrincados procesos geológicos. Estos sumideros submarinos atraen a buceadores e investigadores que buscan desentrañar los misterios de sus orígenes, con profundidades que alcanzan alrededor de 124 metros. Las perillas de latón tienen un efecto antimicrobiano llamado efecto oligodinámico. Esto significa que los iones metálicos liberados por el latón pueden dañar o destruir muchos tipos de bacterias, virus y otros microorganismos que entran en contacto con su superficie. Por esta razón, el cobre y sus aleaciones han despertado un gran interés en hospitales, sistemas de transporte y edificios públicos donde numerosas personas tocan las mismas superficies cada día. De hecho, mucho antes de que existiera la microbiología moderna, varias civilizaciones ya utilizaban recipientes y objetos de cobre para almacenar agua y alimentos. El choque de palmas alto se originó a partir del choque de palmas bajo, que ha sido parte de la cultura afroamericana desde la década de 1920. Curiosamente, la estrella del baloncesto Magic Johnson afirma que inventó el choque de palmas alto mientras estaba en la universidad en la década de 1970. En 2006, Tyler Perry proporcionó seguridad y vivienda al príncipe Harry y Meghan Markle cuando se mudaron a California. Lo nombraron padrino de su hija. La galaxia de Andrómeda, ubicada a aproximadamente 2.537 millones de años luz de distancia, es la galaxia espiral vecina más cercana a la Tierra. Su estudio proporciona información sobre las interacciones galácticas y el destino de nuestra Vía Láctea. Hubo 26 familias de pasajeros en el Mayflower, que se sabe que dejaron descendientes. Se estima que más de 30 millones de personas pueden rastrear su ascendencia hasta esas 26 familias del Mayflower. La jirafa, el mamífero terrestre más alto, puede alcanzar alturas de hasta 5.5 metros y tiene una lengua que puede extenderse hasta 53 centímetros. Esta adaptación permite a las jirafas alcanzar ramas altas para alimentarse. Las damas chinas en realidad se llaman Sternhalma y no están relacionadas con la cultura china ni con el juego de damas, y de hecho fueron inventadas en Alemania en 1892. La agilidad submarina de los pingüinos, con el pingüino emperador alcanzando velocidades de hasta aproximadamente 10 km por hora, refleja su adaptación a una vida dividida entre la tierra y el mar. Sus alas evolucionaron hasta convertirse en potentes aletas rígidas que les permiten impulsarse con gran eficiencia bajo el agua, donde en realidad se desplazan con mucha más soltura que en tierra firme. Además, sus cuerpos aerodinámicos y su denso plumaje reducen la resistencia al agua y ayudan a conservar el calor en los fríos océanos polares. Los pingüinos emperador también son buceadores extraordinarios, capaces de descender a profundidades de más de 500 metros y permanecer bajo el agua durante más de 20 minutos mientras buscan peces, calamares y krill. El sonar es en realidad letal a 235 decibelios. Las vibraciones pueden romper los pulmones y causar hemorragias cerebrales. El récord mundial Guinness por las uñas más largas en un par de manos es de 9.1 metros. Este récord resalta los extremos extraordinarios a los que las personas pueden llegar para obtener logros únicos. La línea "Hay uno para ti, 19 para mí" en la canción Taxman de los Beatles no es una exageración. En ese momento, la tasa impositiva más alta del Reino Unido era del 95%. El terremoto de magnitud 9.5 en Chile en 1960 tiene el récord de la mayor magnitud jamás registrada. Este evento sísmico tuvo consecuencias de gran alcance, incluyendo tsunamis devastadores.
En China, la demanda de terror es un 95% menor que el promedio mundial debido a las estrictas leyes de censura contra lo sobrenatural y la superstición. Antes de que el gran colisionador de hadrones estuviera completamente construido, existía preocupación entre el público de que sus experimentos de alta energía llevaran a la formación de microagujeros negros o strangelets, una partícula similar a la materia oscura que puede convertir toda la materia que toca en materia extraña. Los estudios han demostrado que las personas más creativas reportan un mayor trauma en su infancia. Hay alrededor de 118 elementos conocidos hoy en día. La tabla periódica resume los bloques de construcción mismos de la materia. La exploración científica en curso busca ampliar nuestra comprensión de estos constituyentes fundamentales. Alejandro Magno fundó hasta 13 ciudades durante su reinado, 10 de las cuales llevaban Alejandría en su nombre. El estadio de los Dallas Cowboys, totalmente climatizado, utiliza más electricidad en el día del partido que todo el país de Liberia. El cineasta James Cameron ha visitado el Titanic 33 veces, incluyendo una ocasión en la que quedó atrapado durante 16 horas debido a problemas técnicos a bordo. Su fascinación por el famoso naufragio fue mucho más allá de la realización de la película y lo llevó a participar en numerosas expediciones de exploración en aguas profundas. Durante estas inmersiones ayudó a recopilar miles de horas de video, fotografías detalladas y datos científicos sobre el estado del pecio. La experiencia adquirida en estas misiones también contribuyó al desarrollo de nuevas tecnologías de filmación submarina y reforzó su reputación como uno de los exploradores oceánicos más activos del mundo del cine. La perla de Lao Tzu, con su peso sustancial de 6.4 kilogramos y su tamaño considerable, representa un tesoro natural raro y valioso. Las perlas de esta magnitud son excepcionalmente raras en el mundo de las piedras preciosas. Muchas hembras de insectos se aparean solo una vez en su vida. Las poblaciones de insectos pueden controlarse liberando bandadas de machos estériles en la naturaleza. Las hembras se aparean con ellos, nunca dan a luz y simplemente mueren. El nombre original del Bank of America era Bank of Italy. El nombre de la institución experimentó un cambio para reflejar su creciente alcance e influencia en la industria bancaria. El viaje de migración del colibrí de garganta de rubí, que cubre hasta 4.800 kilómetros, es una maravilla de la navegación de las aves. Estas diminutas aves muestran una resistencia notable durante sus vuelos de larga distancia. Hasta principios de la década de 1920, la mayoría de los astrónomos pensaban que la Vía Láctea contenía todas las estrellas del universo. Tras el gran debate de 1920 entre los astrónomos Harlow Shapley y Heber Daust Curtis, las observaciones de Edwin Hubble demostraron que la Vía Láctea es solo una de muchas galaxias. La palabra más larga en inglés sin una vocal es rhythms. Esta rareza lingüística desafía la percepción común de que las palabras requieren vocales para su pronunciación. Chaser fue una famosa Border Collie que vivió entre 2004 y 2019 en Spartanburg, Carolina del Sur. La memoria probada de la perra fue la más alta de cualquier animal no humano. Podía identificar y recuperar más de 1022 juguetes diferentes basándose en el nombre y la categoría. La pitón reticulada es la serpiente más larga del mundo, con una longitud notable de hasta 4.9 metros de largo. Para poner eso en perspectiva, el automóvil promedio mide solo unos 4.7 metros de largo. En 2013, el número de niños estadounidenses llamados chis se disparó un 450%. La papa más grande del mundo pesó más de 8.16 kilogramos. Esta colosal papa es un testimonio de la diversidad y el tamaño potencial de los productos agrícolas. Todos los cachalotes del mundo descienden de una sola hembra que vivió hace decenas de miles de años. Ese descubrimiento proviene de un examen del ADN mitocondrial de más de 16 cachalotes de todo el mundo. De manera muy apropiada, los investigadores la han nombrado Eva. La galaxia del girasol o Messier 63, ubicada a 27 millones de años luz de la Tierra, con su extenso diámetro de 65.000 años luz, contiene miles de millones de estrellas y muestra la inmensidad de nuestro vecindario cósmico. Las personas inteligentes tienen más probabilidades de abusar del alcohol y las drogas. Papúa Nueva Guinea tiene una increíble riqueza lingüística, con más de 800 idiomas hablados. Cada idioma representa una faceta única del patrimonio del país. Originalmente la película de Barbie iba a salir en 2018 con Amy Schumer como Barbie. Se sabe que las vacas forman vínculos estrechos con individuos específicos, mostrando signos de angustia cuando se les separa de sus mejores amigas. Este aspecto social de su comportamiento añade una capa de complejidad a sus interacciones. La inigualable diversidad de árboles de la selva amazónica, que alberga miles de especies, resalta las complejas interacciones ecológicas dentro de este bioma vital.
Se pueden encontrar entre 40 y 100 especies de árboles en una parcela de tierra de 1 hectárea. Los esfuerzos de conservación tienen como objetivo proteger esta biodiversidad para las generaciones futuras. A la muerte de Harry Houdini, su equipo de magia fue heredado por su hermano Theodore, con la condición de que fuera quemado y destruido a la muerte de Theodore. Pero en su lugar, el equipo terminó en el Salón de la Fama Mágica de Houdini, un museo que se quemó en 1995. El colibrí es la única ave capaz de volar hacia atrás. Esta notable habilidad se ve facilitada por su estructura única de alas y el rápido aleteo de las mismas, lo que permite maniobras ágiles y precisas. Sus alas pueden girar en un amplio rango de movimiento, generando sustentación tanto en el movimiento ascendente como en el descendente. Gracias a ello, los colibríes también pueden permanecer suspendidos en el aire casi inmóviles mientras se alimentan del néctar de las flores. Algunas especies baten las alas más de 50 veces por segundo, produciendo el característico zumbido que les da su nombre en varios idiomas. Hemos descubierto más de 5.900 exoplanetas, lo que ha ampliado enormemente nuestra comprensión de los sistemas planetarios más allá de nuestro propio sistema solar. La investigación en curso busca identificar mundos potencialmente habitables y explorar la increíble diversidad de planetas que orbitan estrellas distantes, desde gigantes gaseosos hasta mundos rocosos similares a la Tierra. Comer, rezar, amar es técnicamente una secuela de Coyote Ugly, ya que ambas tratan sobre la vida de la autora. Antes de que Elizabeth Gilbert fuera a buscar su felicidad en países en desarrollo, atendía una barra en Coyote Ugly. La persona promedio produce suficiente saliva en su vida como para llenar 2 piscinas. La saliva cumple varias funciones importantes, incluyendo ayudar en la digestión y mantener la salud bucal. El Gatorade es similar en composición a una solución de rehidratación médica. Ambas contienen agua, electrolitos como sodio y potasio, y carbohidratos que ayudan al cuerpo a recuperar líquidos y energía después de la pérdida causada por el ejercicio intenso o la deshidratación. De hecho, Gatorade fue desarrollado originalmente en la década de 1960 para ayudar a los jugadores de fútbol americano a reponer los líquidos y minerales perdidos durante los entrenamientos y partidos bajo altas temperaturas. Sin embargo, las soluciones de rehidratación médica suelen estar formuladas con proporciones específicas de sales y glucosa diseñadas para tratar la deshidratación causada por enfermedades. El pato de goma más grande del mundo, un símbolo de fantasía y juego, pesa más de 500 kilogramos. Este pato inflable de gran tamaño se ha convertido en una atracción popular en varios eventos en todo el mundo. Hiroshima y Nagasaki eran los 2 centros más grandes de población cristiana en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo atómico en Nagasaki mató al 66% de los cristianos de la ciudad. Un día en Venus, el segundo planeta desde el Sol, es más largo que un año en Venus. Se necesitan aproximadamente 243 días terrestres para que Venus complete una rotación sobre su eje, mientras que una órbita alrededor del Sol tarda unos 225 días terrestres. La longevidad de la almeja de Islandia, que supera los 500 años en algunos casos, subraya la increíble esperanza de vida potencial de ciertos organismos marinos. El estudio de estos antiguos bivalvos proporciona información sobre las condiciones ambientales a lo largo de la historia. Hubo un hombre llamado Tricongius, que era una celebridad en la antigua Roma debido a su capacidad para beber 3 galones, u 11.4 litros de vino, en una sola sesión. De hecho, se decía que el emperador romano Tiberio estaba muy impresionado con él. Hay más iteraciones posibles de una partida de ajedrez que átomos en el universo conocido. La complejidad y la profundidad estratégica del ajedrez contribuyen a su atractivo duradero y a sus posibilidades ilimitadas. La película Footloose se basa en realidad en un lugar real de Elmore, Oklahoma, que prohibió el baile entre 1898 y 1980. La canción Hey There Delilah fue escrita sobre una mujer que tenía un novio diferente y rechazó al cantante principal de la banda. Ubicada en el bosque Tane Mahuta, en Nueva Zelanda, la colmena de abejas más grande del mundo alberga a unas 60.000 abejas. El impresionante tamaño y la productividad de la colmena subrayan la complejidad de las colonias de abejas y su papel esencial en la polinización. La notable resistencia de los tardígrados en condiciones extremas, incluyendo el espacio, enfatiza su estatus como extremófilos. Se encuentran entre los animales más resistentes que se conocen, y algunas especies individuales pueden sobrevivir a condiciones extremas, como la exposición a temperaturas extremas, presiones extremas tanto altas como bajas, privación de aire, radiación, deshidratación e inanición. Estos organismos microscópicos muestran el potencial de la adaptabilidad de la vida más allá de la Tierra. El inmenso tamaño y la biodiversidad de la Gran Barrera de Coral la convierten en la estructura viva más grande de la Tierra. Este ecosistema submarino rebosa de vida.
desde corales vibrantes hasta una variedad de especies marinas, y se extiende sobre un área de aproximadamente 344.400 kilómetros cuadrados. Hasta la década de 1970, las películas solo tenían derechos de autor por 56 años. Eso significa que todas las películas estrenadas en 1967 y antes ya estarían en el dominio público. En cambio, se amplió a 95 años y ahora se debe esperar hasta 2062. El Sol, una enorme esfera de gases calientes e ionizados, es tan grande que podría albergar alrededor de 1.300.000 tierras dentro de su volumen. Su inmenso tamaño es un factor clave en su influencia gravitatoria sobre todo el sistema solar. Además, concentra aproximadamente el 99,8% de toda la masa del sistema solar, por lo que prácticamente todos los planetas, asteroides y cometas orbitan bajo su dominio gravitacional. En su núcleo, cada segundo se fusionan cientos de millones de toneladas de hidrógeno para formar helio, liberando cantidades colosales de energía. Los aviones Jumbo, como el Boeing 747, queman aproximadamente entre 10 y 11 toneladas de combustible por hora, lo que equivale a casi 4 litros de combustible cada segundo. Aún así, pueden transportar a cientos de pasajeros y decenas de toneladas de carga a través de miles de kilómetros sin escalas. Los depósitos de combustible de un Boeing 747 pueden almacenar más de 180.000 litros, y durante los vuelos más largos, la planificación del combustible es tan importante que se consideran factores como los vientos, el peso de la aeronave, las rutas alternativas y las posibles demoras en el destino. Un recluso llamado Charles Justice fue liberado antes de tiempo bajo libertad condicional por diseñar mejoras para la silla eléctrica, utilizando metal en lugar de cuero para las restricciones de las muñecas. Sin embargo, solo unos meses después, fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en la misma silla que él había mejorado. La serpiente voladora del paraíso puede planear cientos de pies por el aire con velocidades de hasta 25 millas por hora o 40 kilómetros por hora. Para lograrlo, se lanza desde las ramas de los árboles y aplana su cuerpo hasta formar una especie de superficie aerodinámica que le permite deslizarse entre la vegetación. Mientras está en el aire, realiza movimientos ondulantes que mejoran su estabilidad y control de dirección. Habita principalmente en los bosques del sudeste asiático y utiliza esta habilidad para desplazarse rápidamente, escapar de depredadores y buscar presas sin tener que descender al suelo. En el año 2012, Joe Ayoub y John Collins establecieron el récord mundial del vuelo más largo de un avión de papel, alcanzando un impresionante tiempo de 27.6 segundos. El diseño y la precisión del avión de papel, combinados con la habilidad del lanzamiento, contribuyeron a esta notable hazaña. En Japón, 80.000 personas desaparecen cada año. De hecho, hay una industria entera especializada en personas evaporadas, donde las empresas se especializan en hacer desaparecer a la gente de la noche a la mañana, incluyendo a algunas personas ricas. En matemáticas, la sucesión de Fibonacci es una secuencia en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Lo fascinante es que prevalece en la naturaleza, ya que contribuye a los patrones estéticamente agradables que se encuentran en las flores, las piñas de los pinos y las espirales de las semillas de girasol. Este fenómeno matemático refleja el orden subyacente en varias estructuras biológicas. Hay una especie de avispa llamada avispa guardiana de caballos. Se encuentra en el este de los Estados Unidos y actúa como un control biológico natural al merodear alrededor de los caballos y matar a los tábanos. A pesar de sus fuertes zumbidos, los caballos realmente no se ven perturbados por ellas. Los árboles juegan un papel crucial en la captura de carbono. Un solo árbol puede absorber hasta 48 libras de dióxido de carbono al año, ayudando a regular la temperatura de la Tierra. A medida que crecen, almacenan ese carbono en sus troncos, ramas, raíces y hojas, donde puede permanecer durante décadas o incluso siglos. Los bosques también contribuyen a enfriar el ambiente mediante la sombra y la liberación de vapor de agua, lo que ayuda a moderar las temperaturas locales. Además de capturar carbono, proporcionan hábitat para innumerables especies de animales, protegen los suelos de la erosión y desempeñan un papel fundamental en el ciclo del agua. Por estas razones, los bosques son considerados algunos de los ecosistemas más valiosos del planeta. Melita Benz fue una mujer y empresaria alemana que creó el filtro de café de papel usando una hoja del cuaderno escolar de su hijo. Antes de su invento, preparar café solía dejar residuos de granos en la bebida y requería métodos poco prácticos para colarlo. Su idea resultó tan efectiva que obtuvo una patente y fundó una empresa que todavía existe en la actualidad. Lo que comenzó como un experimento casero en su cocina,
terminó transformando la forma en que millones de personas preparan café cada día en hogares, oficinas y cafeterías de todo el mundo. La tecnología de almacenamiento holográfico supera a los métodos tradicionales en densidad de datos al utilizar patrones de luz para almacenar información en 3 dimensiones. El almacenamiento holográfico abre posibilidades para soluciones de almacenamiento de datos compactas y de alta capacidad. Un hombre de Colorado llamado Wayne Watson recibió $7 millones en daños y perjuicios después de desarrollar una condición pulmonar por comer 2 bolsas de palomitas de maíz todos los días e inhalar el vapor de la bolsa. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases en la que el nitrógeno constituye alrededor del 78%, el oxígeno cerca del 21%, y el 1% restante consiste en varios otros gases como el argón, el dióxido de carbono y trazas de otros elementos. Aunque ese último porcentaje parece pequeño, contiene componentes fundamentales para la vida y el clima del planeta. El dióxido de carbono, por ejemplo, representa solo una fracción diminuta de la atmósfera, pero desempeña un papel importante en la regulación de la temperatura terrestre. Si un piloto de combate se eyecta usando un asiento de eyección Martin Baker, la empresa le otorga un certificado de parche de corbata, un alfiler de corbata y una tarjeta de membresía para el club de la corbata de eyección, además de un reloj Bremont de edición limitada subsidiado. La órbita elíptica de la Luna hace que su distancia a la Tierra fluctúe. En el perigeo, el punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra, la distancia es de aproximadamente 360.000 kilómetros. En el apogeo, que es el punto en el que la Luna está más lejos de la Tierra, la distancia es de aproximadamente 405.000 kilómetros. Esta relación dinámica influye en los patrones de las mareas y en los fenómenos celestes, contribuyendo al impacto gravitatorio de la Luna en nuestro planeta. El compositor argentino Lalo Schifrin escribió el tema de Misión Imposible para la serie de televisión de la década de 1960, donde el ritmo principal se basa en el código Morse para las letras M e I, en un compás de 5 cuartos. Los pulpos poseen 3 corazones. 2 corazones bombean sangre a las branquias, mientras que el tercer corazón bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. Este sistema circulatorio único contribuye a su notable agilidad y adaptabilidad. Curiosamente, el corazón principal deja de latir temporalmente cuando el pulpo nada mediante propulsión a chorro. Una de las razones por las que estos animales prefieren desplazarse caminando sobre el fondo marino cuando es posible. Además, su sangre es de color azul porque utiliza hemocianina, una proteína basada en cobre para transportar oxígeno en lugar de la hemoglobina basada en hierro que utilizan los seres humanos. Esta adaptación les permite sobrevivir con eficacia en aguas frías y con bajos niveles de oxígeno, donde muchas otras especies tendrían dificultades para prosperar. Las mujeres pueden dar a luz a gemelos de diferentes padres biológicos, un hecho poco común llamado superfecundación heteropaternal. La frecuencia de esto no se ha establecido, pero un estudio encontró que ocurrió en aproximadamente 1 de cada 42 casos de gemelos disigóticos cuyos padres estuvieron involucrados en disputas de paternidad. Los ornitorrincos machos poseen espolones venenosos como mecanismo de defensa durante las competencias de apareamiento. La composición única del veneno se suma a la intriga que rodea a este mamífero que pone huevos. Los espolones se encuentran en las patas traseras y están conectados a glándulas que producen veneno principalmente durante la temporada reproductiva. Aunque rara vez representa un peligro mortal para los seres humanos, puede causar un dolor extremadamente intenso que en algunos casos persiste durante semanas o incluso meses. El ornitorrinco ya es una de las criaturas más inusuales del planeta, ya que combina características de mamíferos, aves y reptiles. Aproximadamente el 70% de los vegetarianos del mundo viven en la India. Las tradiciones culturales, religiosas y filosóficas han desempeñado un papel importante en este patrón alimentario durante siglos. Religiones como el hinduismo, el jainismo y algunas corrientes del budismo promueven en distintos grados la reducción o evitación del consumo de carne. Como resultado, la cocina india ha desarrollado una enorme variedad de platillos vegetarianos basados en legumbres, arroz, verduras, especias y productos lácteos. En muchas ciudades del país es común encontrar restaurantes completamente vegetarianos e incluso zonas donde el consumo de carne es relativamente poco frecuente. A pesar de sus cuellos excepcionalmente largos, las jirafas tienen el mismo número de vértebras en sus cuellos que los humanos, que es 7. Sus cuellos alargados son el resultado de que cada vértebra es mucho más grande que las de otros mamíferos. Fatso, el wombat de trasero gordo, fue una mascota no oficial de los Juegos Olímpicos de Verano de 2000. Resultó tan popular que el Comité Olímpico Australiano intentó prohibir que los atletas aparecieran con Fatso para evitar que eclipsara a sus mascotas oficiales.
La seda de araña, más fuerte que el acero en una base de peso a peso, demuestra las propiedades extraordinarias de los materiales biológicos. Esta maravilla natural ha inspirado investigaciones sobre aplicaciones potenciales, desde suturas médicas hasta armaduras ligeras. Las trampas de Venus harán crecer sus propios tallos de flores largos para salvar a los insectos que las polinizan de ser atrapados y devorados. Las flores aparecen muy por encima de las trampas, separando físicamente a los polinizadores de las hojas carnívoras que capturan presas. De esta manera, la planta puede obtener nutrientes de los insectos que consume sin poner en riesgo a aquellos que necesita para reproducirse. Las trampas de Venus habitan de forma natural en una pequeña región de los Estados Unidos, principalmente en las Carolinas, donde crecen en suelos pobres en nutrientes. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año determinado es de aproximadamente 1 en 700,000. Esta probabilidad relativamente baja subraya la rareza de tales eventos, a pesar de la naturaleza poderosa e imponente de los rayos. Las venas solo parecen azules debido a la forma en que las longitudes de onda de la luz chocan contra ellas. En realidad, la sangre que circula por las venas es de color rojo oscuro, incluso cuando transporta menos oxígeno. La piel absorbe y dispersa distintas longitudes de onda de la luz, haciendo que las venas cercanas a la superficie se perciban con un tono azulado. Este efecto visual es más evidente en personas de piel clara y en zonas donde la piel es más delgada, como las muñecas o el dorso de las manos. Los médicos y enfermeros suelen aprovechar la visibilidad de estas venas superficiales para extraer sangre o colocar vías intravenosas con mayor facilidad. Las alas de las abejas baten en un arco corto de unos 90 grados, pero ridículamente rápido, a unos 230 aleteos por segundo. Los rápidos aleteos de las abejas contribuyen a su agilidad en el vuelo y son cruciales para tareas como la polinización. Esta adaptación muestra la eficiencia de las abejas como polinizadores esenciales en los ecosistemas. La esperanza de vida de los luchadores de sumo japoneses es de entre 60 y 65 años, lo que representa unos 20 años menos que la del hombre japonés promedio. El enorme peso corporal que muchos luchadores mantienen durante gran parte de su carrera puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Sin embargo, los rikishi suelen ser atletas sorprendentemente ágiles y entrenan durante horas cada día con rutinas físicamente muy exigentes. Tras retirarse, muchos intentan reducir considerablemente su peso para mejorar su salud a largo plazo. La guerra más corta de la historia ocurrió entre Gran Bretaña y Zanzíbar, el 27 de agosto de 1896, durando apenas 38 minutos. Este breve conflicto es una anomalía histórica marcada por su rápida resolución. El término congelamiento cerebral es en realidad una marca registrada de 7-Eleven. La empresa registró la expresión en inglés brain freeze para promocionar sus populares bebidas heladas Slurpee, aunque el fenómeno tiene una explicación médica conocida como ganglioneuralgia esfenopalatina. Esta sensación ocurre cuando algo muy frío entra en contacto con el paladar y provoca una rápida constricción y dilatación de los vasos sanguíneos, generando un dolor breve pero intenso en la frente. Curiosamente, los científicos han estudiado este efecto para comprender mejor ciertos tipos de dolor de cabeza y la forma en que el cerebro interpreta las señales de los nervios faciales. La ballena azul, el mamífero más grande de la Tierra, posee un corazón de proporciones impresionantes. Con 1,5 metros de largo y 181 kilogramos de peso, su enorme tamaño refleja las adaptaciones fisiológicas requeridas para mantener la circulación de la sangre en un organismo tan colosal. En 1977, científicos en una zona restringida de una isla en Islandia que está cerrada al público, descubrieron una planta de tomate que crecía en la lava solidificada. Investigaciones posteriores concluyeron que provenía de una semilla de tomate que creció a partir de la defecación de un científico. A lo largo de una vida típica, una persona pasará aproximadamente 6 meses esperando que los semáforos en rojo cambien a verde. Esta estadística resalta la cantidad significativa de nuestras vidas que pasamos en actividades rutinarias, como viajar diariamente al trabajo y respetar las señales de tránsito. Los fundadores de Outback Steakhouse decidieron intencionalmente no visitar Australia mientras desarrollaban el concepto de Outback, ya que les preocupaba que tener demasiada autenticidad pudiera confundir a los clientes. La increíble aceleración del guepardo es el resultado de sus potentes músculos de las piernas y su físico aerodinámico. Los guepardos pueden acelerar de 0 a 72 km por hora en solo 2.5 segundos. Esta adaptación le permite alcanzar velocidades notables en la persecución de sus presas, mostrando la eficiencia de la naturaleza en el diseño. Además de sus poderosas patas, cuentan con una columna vertebral extremadamente flexible, que actúa como un resorte durante la carrera, permitiéndoles dar zancadas de hasta 7 metros de longitud.
Su larga cola funciona como un timón que les ayuda a realizar cambios bruscos de dirección a gran velocidad. Sin embargo, estas impresionantes persecuciones suelen durar menos de un minuto, ya que correr tan rápido consume enormes cantidades de energía y genera un intenso calor corporal. Los pulpos tienen 9 cerebros, un minicerebro en cada tentáculo y otro en el centro de sus cuerpos. Cada tentáculo puede saborear, tocar y realizar movimientos básicos de forma independiente, pero todos los tentáculos pueden trabajar juntos cuando lo solicita el cerebro central. Esta distribución neuronal les otorga una flexibilidad extraordinaria y les permite manipular objetos complejos con gran destreza. Además, cerca de 2/3 de las neuronas de un pulpo se encuentran en sus brazos y no en su cerebro principal. Gracias a ello pueden explorar grietas, abrir recipientes, resolver problemas sencillos e incluso utilizar herramientas. Actualmente la riqueza global total es de 450 billones de dólares estadounidenses. La deuda del gobierno de los Estados Unidos es de 34 billones. Y las 120,000 personas más ricas de América del Norte tienen una riqueza combinada de 15 billones de dólares. En Zimbabue todavía es ilegal insultar al presidente, y los infractores se enfrentan a hasta un año de prisión o a una multa de 4.800 dólares de Zimbabue, lo que equivale a unos 13 dólares estadounidenses. El árbol vivo más antiguo del mundo tiene más de 5.065 años. Se trata de un pino del Great Basin en el Parque Wheeler, Nevada. Ha resistido la prueba del tiempo y su longevidad ofrece una mirada a los paisajes antiguos de la Tierra y a la resistencia de ciertas especies de árboles. Ida e Isidore Straus eran una pareja a bordo del Titanic la noche en que se hundió. Isidore tuvo la oportunidad de unirse a su esposa en un bote salvavidas, pero se quedó atrás para ceder su lugar a un niño. Ida, negándose a dejar a su esposo atrás, también abandonó el bote. Murieron juntos, del brazo, cuando el barco se hundió. La silla eléctrica, un método de ejecución, fue inventada por un dentista llamado Alfred P. Southwick. Su formación en odontología contribuyó al desarrollo de esta controvertida forma de pena capital. Algunos jeeps tienen detalles ocultos con diseños de animales y otros símbolos que están escondidos por todo el vehículo. Algunos de ellos se encuentran en el parabrisas o tallados en el tablero, debajo de los asientos y cerca de la tapa del tanque de gasolina. La Turritopsis dorni o medusa inmortal posee la capacidad de revertir sus células a un estado juvenil, logrando esencialmente la inmortalidad biológica. Este rasgo único desafía la comprensión convencional del envejecimiento en el reino animal. Cuando sufre estrés, lesiones o condiciones ambientales desfavorables, puede transformar su etapa adulta nuevamente en una fase temprana de su ciclo de vida y comenzar el proceso de desarrollo otra vez. Este fenómeno, conocido como transdiferenciación celular, es extremadamente raro en la naturaleza. El lugar más contaminado de los Estados Unidos es el sitio nuclear de Hanford, hogar de 56 millones de galones de desechos nucleares, tanques de almacenamiento con fugas y suelo contaminado. Las estrellas de neutrones son los restos de estrellas masivas que han sufrido explosiones de supernova. El hecho de que una cucharadita de material de una estrella de neutrones pesaría alrededor de 6.000 millones de toneladas resalta la increíble densidad y la atracción gravitatoria asociadas con estos cuerpos celestes. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza, pero solo alrededor del 10% de los dolores de cabeza tienen una causa conocida. El tejido cerebral y el cráneo nunca son responsables, ya que no tienen los nervios que registran el dolor. La edad legal para la edad adulta es mayor de 18 años en 3 estados de los Estados Unidos. En Alabama y Nebraska es de 19 años y en Mississippi es de 21. A un grupo de flamencos se le conoce como una flamboyancia. Este término captura perfectamente la apariencia vibrante y llamativa de estas aves sociales cuando se reúnen en bandadas. El coro en la secuencia del título del antiguo programa Mr. Bean en realidad está cantando Exe homo qui est fava, lo que se traduce del latín como He aquí el hombre que es un frijol. A diferencia de la mayoría de sus compañeros astronautas, el astronauta del Apolo 13, Jack Swigert, era soltero y tenía reputación de ser un don Juan al que le gustaba salir de fiesta. El término nerd fue acuñado por el Dr. Seuss en su libro de 1950 titulado Si yo dirigiera el zoológico. Con el tiempo, el término ha evolucionado y ahora se usa comúnmente para describir a personas con una pasión por las actividades intelectuales o pasatiempos específicos. McDonald's cerró en Islandia, pero la última hamburguesa con papas fritas vendida en el país todavía se conserva en una vitrina de vidrio en el sur de Islandia. Más de 16 años después de haber sido comprada, la comida sigue siendo famosa por mostrar sorprendentemente pocos signos visibles de descomposición. Una tortuga de 176 años llamada Harriet murió en 2006.
Según los informes, fue recolectada por el propio Charles Darwin durante su viaje de 1835. El gobierno canadiense tiene un programa de banderas gratuitas en el que te envían una bandera de Canadá gratis, con solo completar un formulario en línea. Sin embargo, la lista de espera actual es de más de un siglo, así que no la esperes pronto. La definición técnica del alcance a quemarropa puede incluir objetivos que se encuentran a una distancia de hasta 250 yardas. Los miembros de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos se llaman guardianes y están organizados en deltas. Hay tantos fumadores en China como personas en los Estados Unidos. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.